Claudio César, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones. Un gusto que estén en el programa. Bueno, muchas gracias por invitarme, a tu disposición. Bueno, vos tenés un rol directivo, digamos, a nivel nacional en la FATEL y también sos secretario general aquí a nivel local en el Sindicato de Trabajadores Telefónicos, el histórico Citratel. Sí, soy secretario general de Rosario, y a nivel nacional los compañeros me han dado el honor de conducirla hace 1 año y medio y bueno, con esta época de pandemias todo se hace más complejo, pero sí, estamos realmente peleándola, ¿no? Bueno, ¿cómo están terminando el año? En un año complicado para el mundo del trabajo, digamos, a nivel global, pero si bien la actividad de ustedes tiene una dinámica propia, ¿no? Por la tecnología, por el avance de la ciencia. Sí, es una actividad que ha sido esencial, es decir, los trabajadores hemos sido trabajadores esenciales, por eso ha molestado mucho la posición del sector empresario. Nosotros la paritaria es desde el 1 de julio al final de junio del año que viene y bueno, nos ha costado mucho cerrar en tramos. Ahora por suerte hemos cerrado el primer tramo de la paritaria, sería el último del año, el semestre, que es el 1 de julio al 31 de diciembre, con un 20%, ¿no? Pero nos ha costado mucho, tuvimos que llevar medida de fuerza, hemos realizado asambleas informativas, usando estrategias para no afectar el tema de lo que es la comunidad, la comunicación, ¿no? Que es tan importante ahora. Hemos realizado un paro también, y por eso me parece que hubo mucha irresponsabilidad del sector empresario, que es un sector que no paró, se quejan de que han facturado un poco menos, que hay un sector marcado por la presencia de las multinacionales. Correcto, y hay diciendo que hay mucha morosidad, pero en definitiva han hecho su negocio con el tema de la pandemia, instalaciones nuevas. Realmente nosotros veíamos que había una especie con el decreto 690 de Alberto Fernández, en donde se regula como servicio público esencial y congela las tarifas hasta diciembre. Se veía como que me parece que había una especie de hacerle pagar los costos a los trabajadores, ¿no? Por esa situación de pelea política, ya que sabemos que está Telecom, ese grupo Clarín, con la fusión que ha habido con Cablevisión, pero tenemos a Telefónica, Movistar, tenemos a Claro, pero han hecho un lobby político fuerte en contra del gobierno por el tema de ese decreto. La ha perturbado mucho, a mi entender, y han perdido un poco el eje de lo que era el servicio esencial, ¿no? Es decir, mucho la predisposición de los trabajadores, pero bueno, creo que la industria tiene que darse cuenta de que ellos también tienen que estar al frente de eso, y creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Es decir, para llegar a este último acuerdo tuvimos que ir al Ministerio de Trabajo por conciliación obligatoria, audiencia por todo sistema de Zoom, determinadas cuestiones que se hicieron muy complejos, ¿no? Por suerte, creo que hemos terminado este semestre, el primer semestre, bastante interesante el acuerdo, de un 20%, eso impacta en el día del telefónico también, que es muy sentido para nosotros, que se va alrededor de 68.700 pesos, tenemos distintos convenios y es promedio. En el promedio es un sueldo más, ¿no? Para muchos. Algunos ganan más, otros ganan un poco menos. ¿Obró adecuadamente el gobierno respecto a las multinacionales de telefonía celular? Digamos, ¿le marcó el territorio de alguna manera o se vio sometido a su designio y tuvo que asimilar la estocada? Mira, yo creo que el gobierno con el decreto creo que puso una especie de comienzo, que hay que apuntar a una ley de las telecomunicaciones, algo más profundo. Hay que ir hacia eso. Claro, nosotros sacamos una solicitada como mesa de unidad sindical de las telecomunicaciones, que somos varias federaciones. Muy interesante, si bien apoyamos el decreto, pero decimos hay que profundizar más sobre el tema de buscar ¿hacia dónde se debería ir, digamos, a futuro? Mirá, a una conectividad mayor, que hoy a veces hay gobiernos provinciales, el nuestro acá también en Santa Fe, están apuntando a la conectividad, en donde en todos estos años estas empresas han invertido en sectores que le daban mayor rentabilidad. Me parece que hay un déficit, no estoy hablando de ningún gobierno particular, pero me parece que hay un déficit desde la privatización de no haberle exigido determinada faceta de lograr una especie de equidad en el tema de las comunicaciones. ¿En qué sentido lo digo? Que
siempre se ha ido atrás en el tema de una instalación de un teléfono en un barrio a lo mejor que no lo podía tener, ahora el tema de internet, donde el gobierno o los gobiernos provinciales tienen que buscar la forma para garantizar que no haya esa diferencia en el tema de estudios, en el tema de perfeccionarse. Es decir, estamos entrando a un mundo de acceso, de alta tecnología y bueno, la desocupación avanza. Cómo insertar a estos nuevos jóvenes en el tema de la tecnología si no han tenido las posibilidades de estar permanentemente conectados, especialmente en este trayecto de pandemia, que no han ido a la escuela, pero igualmente, aunque no hubiera estado la pandemia, también hay un déficit muy grande, ¿no? Entonces me parece que es una tarea de los gobiernos, pero también ha sido con el tiempo no exigirle a estos sectores empresarios que tendrían que haber invertido, porque en el tema de las privatizaciones en el año 90 exigía, claro, la verdad Telefónica, Telecom exigía que tenía que garantizar determinados servicios. ¿Pensás que ahí el gobierno nacional debe avanzar hacia eso, digamos? Yo creo que sí. Yo, a mi entender, el sector privado, si no tiene lo... Bueno, y las empresas pueden pagarlo, no tendrían problemas de pagarlo. Yo te marcaba lo del decreto 690, es decir, era insostenible sentarse a escucharlo, en el sentido, no me gusta usar la palabra llorar, pero siempre si no tenemos previsibilidad, no vamos a hacer inversiones, no vamos esto, por todo el tema de la situación del decreto 690. Si cuando el sector privado lo querés regular, es un sector que se tira hacia atrás. Y es reticente. Es reticente y me parece que más que regulaciones se necesita hoy poner todo un poco el hombro a esta situación. Bueno, han pasado muchas cosas, el tema cómo se han negado determinados grupos poderosos, bueno, AEA, sectores empresarios, lo que es este aporte solidario, que yo creo que lo estamos haciendo nosotros con ganancia, porque claro, es decir, el trabajador hoy 70 y pico de pesos ya también tiene que pagar ganancias. Entonces. Claro, tributa ganancias. Ahora, en Rosario, ¿qué pasa? ¿Cómo está la situación con los telefónicos? ¿Es igual que la nacional o tiene su dinámica propia? Bueno, lo que ha quedado de Rosario es un tema de... Nosotros apenas empezó la pandemia mostramos una diferenciación. Estamos hablando especialmente que Rosario, como era cuando se privatizó, el servicio Telecom es el prioritario. Si bien ha crecido Movistar en su momento y ahora tenemos Claro, especialmente en la telefonía celular. Pero digamos que hay un monopolio de Telecom. Hay más, claro, la mayoría de los compañeros están en Telecom. Lo que hemos visto en Telecom, al comienzo del año 2018, con la fusión con el Grupo Clarín, una especie de... No sé si dureza, pero una especie de destrato hacia lo que son las organizaciones gremiales y hacia los compañeros. Claudio César, muchas gracias. No, por favor, gracias.